Siguiente, Pedro Pablo. Sí. Bueno, cumplimos 15 meses desde la aparición de la pandemia en nuestro país, con unos resultados muy complicados, muy graves. Tenemos más de 4 millones de personas contagiadas, más exactamente 4.583.000 y 114.833 fallecidos. Bueno, esos son los datos que aparecen en un informe que sale a diario en un portal de la Universidad Johns Hopkins. Esa es la que está ahí apareciendo en la pantalla. Hay evidencia en la parte roja cómo ha crecido. Esa tercera ola está bastante fuerte. Esto evidencia pues un manejo muy errático de pandemia por parte del gobierno y aquí se desnudan las falencias de un sistema de salud privatizado, con un sector público que está postrado, un personal médico mal remunerado y ahorita pues en un pico ya de agotamiento. En estos momentos, con apertura de casi todos los sectores de la economía, en medio de una tercera ola de pandemia y la aparición de nuevas variedades del virus más contagiosas y letales, unas medidas de seguridad que ahora son menos rigurosas, enfrentamos un regreso a la presencialidad gradual, sin que muchas de nuestras instituciones tengan capacidad de garantizar las medidas de bioseguridad. Anotar aquí al margen que pues ha estado avanzado el proceso de vacunación. Creo que es un aspecto, por así decirlo, positivo. En esta situación la educación ha tenido una enorme cantidad de cambios al pasar de la educación presencial a una educación virtual. Este paso fue de una manera abrupta, sin posibilidad de preparación. De un momento a otro debimos adaptarnos al manejo de nuevas situaciones en medio de las improvisaciones, la imaginación, la creatividad y desconociendo muchos aspectos para asumir estos cambios y sin considerar el contexto de las comunidades educativas. Estos cambios súbitos, pues desde luego generan crisis. Para asumir cómo se ha desarrollado la educación, especialmente, pues aquí conocemos más nuestro sector educativo oficial. Me permito presentar una breve reseña de los principales aspectos que dividiría en los siguientes cuestionamientos. Primero, ¿cómo ha impactado la educación virtual en la comunidad educativa, es decir, en los alumnos, padres de familia y docentes especialmente, tanto en lo positivo como en lo negativo? ¿Qué tipo de aprendizaje ha generado la educación virtual? ¿Y qué problemáticas sociales surgen a propósito del impacto de la educación virtual? Un segundo aspecto es qué cambios importantes tenemos que asumir al regresar al aula presencial, y cómo queremos la escuela en la pospandemia. Y lo traigo aquí porque de todas formas sí hay que reevaluar muchas de las cosas que tradicionalmente veníamos trabajando antes de la pandemia. Y un tercer apunte, ese sí un poco al margen, es como la pandemia y la política, la geopolítica están un poco entrelazadas, sobre todo por el aspecto de que la pandemia está unida también al mismo cambio climático, a la destrucción del medio ambiente. Entonces, en primer lugar, miremos el impacto del estudiante. Entonces, pasemos a la siguiente presentación. En primer lugar, decimos que en Colombia y otros países muchos niños no tienen acceso a la tecnología, lo cual impide un proceso de enseñanza. Esta pandemia desnudó la gran brecha tecnológica entre los sectores público y privado, urbano y rural. Brecha de toda forma social que se ve en otros aspectos.
Más de 4 millones de estudiantes no tienen internet, computadoras en casa. No se cualificó la televisión educativa ni la radio, los cuales hubieran podido ser un instrumento de ayuda, de apoyo en esta situación de virtualidad. Solo para dar unos datos, de esos 4 millones de estudiantes, ¿a qué corresponden? En Colombia, según los datos últimos, hay 10.036.440 estudiantes. Estos corresponden a educación básica primaria y media vocacional. De esos 10 millones, 8.074.000 son del sector oficial y 1.962.000, más casi 2 millones, pertenecen al sector privado. 2.382.000 del sector rural, eso representa más o menos el 23%. Entonces, aquí podemos ver cómo ha impactado en una población muy grande esta situación. En el mundo, pues, la situación al comienzo, 1.650 millones de escuelas en 171 países, son también cifras bastante grandes. Estos datos, desde luego, pues habrán cambiado porque son datos que pues, se han tomado desde cómo comenzó la pandemia. Pero esto paulatinamente, pues muchos estudiantes han venido pues restableciéndose a la presencialidad. Esto trae como consecuencia que toda una generación de estudiantes no haya tenido una educación de calidad. No tuvieron ningún tipo de clases y se origina un nivel de deserción que puede ser alto. Creo que pasamos a la otra, Pedro Pablo. Esto está aunado, o es consecuencia también directa, que la economía del hogar los obligó a salir al trabajo. Los estudiantes sufren por la pérdida del empleo de sus padres. El 50% de los trabajadores son informales, incluso los que regresen habrán perdido muchos elementos claves de su aprendizaje. El 66% de escuelas no tenían conexión a internet, especialmente el sector rural. Solo el 17% de las familias de estrato 1 tiene conexión a internet. Esto, pues, lógicamente es contrastante con los estratos 5 y 6, donde prácticamente el 100% tiene la conexión a internet. Aquí podemos ver una pequeña gráfica donde podemos evidenciar esa brecha que tiene que ver más que todo en cálculos que se han hecho en América Latina en esta pandemia y la subsecuente educación virtual. Los estudiantes se dividen en 3 grupos. El primer grupo, que corresponde a un 20%, que son los estudiantes que poseen conexión a internet, computadoras, una por cada estudiante, y un manejo adecuado de la tecnología digital. Entonces ahí está ese primer grupo, 20%, sabemos son los que tienen su computador propio, también tienen celular de buena banda, tienen posiblemente el apoyo de padres de familia o de un autoadulto, están conectados pues, con una red muy importante de internet, y según los cálculos así muy generales, esto sería un 20% más o menos de estudiantes. Hay un segundo grupo que corresponde a un 70%. El más numeroso no tiene adecuada conexión a internet o no tiene computadora y se conecta a través de WhatsApp, Facebook. Los que no se pueden conectar tienen guías en físico que se reclaman en las instituciones o locales comerciales.
sin que exista como tal una educación virtual continua. Es decir, el primer grupo tiene una educación sincrónica, el segundo grupo una conexión o una educación asincrónica, es decir, no tiene como una continuidad. Y por último, el grupo más desfavorecido son aquellos alumnos totalmente desconectados, no tienen ningún vínculo con la escuela y están apartados totalmente del proceso educativo. Estos datos son muy generales y pueden variar de un país a otro o de una región a otra. Entonces, esas son variaciones. Y lógico, aquí podemos comparar, por ejemplo, en la misma ciudad de Bogotá, aquellos barrios marginales donde la situación económica pues los obliga es como a tener como prioridad la comida, la subsistencia, y no pensar, por ejemplo, en cómo adquirir una tablet siquiera. Por ahí Secretaría de Educación ha tratado de llevar algunos de estos elementos, pero no sé en qué medida de verdad esto ha mejorado. Son datos que pueden también un poco variar, ¿no? Entonces, eso sería materia de una mejor evaluación directamente con los compañeros docentes que están en ejercicio, es decir, en qué medida de verdad hay conexión con los estudiantes de una forma sincrónica. Continuamos con la siguiente, Pedro Pablo. La falta de clases presenciales no solo afectó su educación en sí, sino que suprimió su entorno social, lo que ha traído efectos negativos que están por verse, especialmente en sus habilidades sociales, comunicativas y emocionales. Faltan los amigos, la escuela es un espacio de socialización. Entonces, aspecto importante del desarrollo, sobre todo de los niños, es la socialización, que eso les ayuda a mejorar su comunicación, su lenguaje, su misma formación. El acompañamiento de los padres en el proceso de educación virtual no fue posible en muchos casos, ya sea por falta de los mismos, porque pues muchas de nuestras familias no son familias propiamente nucleares, familias donde solamente hay uno de los padres, realmente la mamá, o inclusive son los abuelos. También porque los mismos papás no pueden tener el tiempo de acompañamiento porque están ocupados en sus labores, sobre todo en los trabajos informales. Las personas que tienen que rebuscarse el diario, pues tienen que salir mucho tiempo fuera de sus casas a ver cómo logran conseguirlo de su diario, angustiados por la pérdida de sus empleos también. Otros porque su nivel educativo no está a la altura de lo que exige la virtualidad. Y eso pues les quita tiempo, no tienen la paciencia, no tienen la empatía con sus hijos. Esto impide totalmente una mínima participación en las clases, especialmente a los niños más pequeños. No podemos exigirle, por ejemplo, a un niño de primaria, un niño de preescolar que por sí mismo ingrese a sus clases y las desarrolle, porque son niños que todavía necesitan ese acompañamiento que tenían también cuando estaban en el proceso educativo presencial. Y en esos casos, pues definitivamente sin un acompañamiento es imposible que un niño de corta edad pueda ingresar a una clase, pueda desarrollarla. En otros casos, pues lamentablemente pues no se recibió ningún apoyo, a veces todo lo contrario, se recibió fue más bien maltrato, ocasionando más daños a su autoestima y la pérdida de confianza en sus padres. Como aspecto positivo, sin embargo, en otros casos, sí se contó con el apoyo de padres de familia, que hicieron cosas nuevas, compartieron con sus hijos las clases
y las casas se convirtieron en un espacio educativo, de experimentación, de nuevos conceptos. Se utilizaron los mismos espacios propios de las viviendas, como un laboratorio, como un espacio para comprender muchos aspectos de los conceptos de las clases. La cocina, por ejemplo, puede ser un laboratorio de experimentación. Las historias familiares, como para hablar de lo que ha sido la historia de nuestro país, por ejemplo. El medio ambiente, los que viven de pronto en los sectores rurales, o el simple hecho de tener un pequeño jardín, pues ayuda a que al menos comprendan una parte de lo que es la naturaleza. En estos casos, pues, no sé, sería bueno evaluar en qué casos sí hubo acompañamiento. Las tareas se hicieron con gusto y se desarrolló en niños y adolescentes una confianza y autonomía, porque pues algo muy positivo, han estado mucho más tiempo con sus padres. Uno de los aspectos que más dificultades se encontraron también fueron las tareas. En algunos casos fueron pues muchas tareas muy exageradas o de un nivel muy alto, lo que generó en los niños y adolescentes una carga de angustia, aparte de la derivada de la misma pandemia. Esto de las tareas, pienso yo que ha sido un problema más que todo en algunos colegios privados. Creo que en los colegios oficiales pues no se llegó a esos extremos. Faltaría ver como en otro espacio, tener como mejor ese concepto. En algunas áreas se hicieron complejas, especialmente aquellas como por ejemplo artística, de educación física, del área de la tecnología. Otro aspecto que se evidenció en esto de la pandemia, muchos niños también expresaron cansancio de estar tomando las clases desde una pantalla. Ellos vienen de tener un proceso de acompañamiento con su profesor presencial, de estar compartiendo con sus compañeros, y en la virtualidad pues no tendrían de pronto esa situación. Están frente a una pantalla y ahí lo que pueda hacerse en los casos donde se manejó la virtualidad y se contó con el acompañamiento de los padres de familia, los estudiantes desarrollaron habilidades propias del manejo de la información. Es decir, aprendieron, por ejemplo, lo de las plataformas, aprendieron a cómo compartir información, adquisición de nuevos conceptos, ampliación del lenguaje que favorece la comunicación y la conectividad. Se pueden intercambiar en varias unidades de información entre los mismos estudiantes, gráficos, imágenes, videos. Muchos de estos materiales se pueden obtener fuera del espacio educativo. Cuando ellos ya aprenden a manejar la red y aprenden a entrar a los portales, pues ellos tienen información muy valiosa. Ahora, sí, el Internet y las redes sociales son utilizadas para fines educativos, no solo para juegos o redes sociales. El hecho de ser nativos digitales no los capacita automáticamente para las clases virtuales. Eso ha sido un aprendizaje dentro de esta situación. Entonces, eso, en términos muy generales, es lo que podemos decir sobre el impacto que ha tenido pues este proceso en los niños, en los estudiantes. Pasemos al siguiente. Viene cómo fue el manejo o cómo fue el impacto en los padres de familia. En primer lugar, hay algo grave, pues muchos de nuestros padres de familia perdieron sus empleos, la restricción en sus trabajos
y una baja enorme en sus ingresos. Esto de por sí ya constituye una situación difícil, angustiante, deprimente, que va a afectar, desde luego, a las familias, va a afectar las relaciones de los padres con los hijos. Situación que, desde luego, impidió en muchos casos, como ya lo afirmé anteriormente, que efectivamente hubiera un acompañamiento del padre de familia. Sin embargo, podemos decir que en mayor o menor medida, los padres han tenido un proceso de acercamiento o de acompañamiento a sus hijos en la parte educativa. Este acompañamiento ha permitido conocer más a sus hijos en cuanto a sus dificultades y aptitudes en los aspectos académicos y emocionales. El padre de familia aprende con su hijo y es consciente de los esfuerzos que han realizado sus profesores por llevarle el conocimiento y la formación a pesar de las dificultades de la virtualidad. Una cosa positiva, los padres de familia han sido ahora sí un poco más conscientes, o son más conscientes, del esfuerzo que han realizado sus profesores, no solo por la virtualidad como tal, sino cuando están en su aula de clase presencial, donde se tienen que manejar 40 o 50 niños, o 30, bueno, en un grupo, tenemos grupos grandes, y estos padres primero se han dado cuenta que ellos teniendo uno o dos niños se vuelven locos a veces para poder ayudarlos en sus clases. ¿Cómo será un docente con 20 o 30 estudiantes? El manejo de la virtualidad ha representado un reto también para los padres de familia, ya que no estaban familiarizados muchos con su uso. Además, el nivel de las tareas de algunos de sus hijos, especialmente bachillerato sobre todo, no estaba a su alcance. Las labores domésticas han aumentado su carga, agotándolos físicamente. Es decir, a muchos padres de familia les tocó desdoblarse mucho. Además sobre todo aquí, madres de familia que han estado en el hogar, que han atendido sus labores domésticas y además han tenido que acompañar a sus hijos. Eso ha sido una carga bastante grande. Carga que también pues tiene que ver los costos de la conectividad, pues tienen, o sea, hay costos para eso. El internet tiene unos costos, la conectividad tiene unos costos. Si uno está al frente de un computador gran parte del día, pues hay consumo de energía. Eso va a pasarles factura y lógicamente con sus ingresos, pues en muchos casos tampoco pueden responder pues con estos costos, ¿no? Otros papás, y aquí incluyo más que en bastante grado a los maestros, también están en teletrabajo, también necesitan el computador y muchas veces en un hogar de estos de estrato 1 o 2, pues no es fácil encontrar que cada miembro de la familia tenga un computador y esto ha obligado a que se tenga que compartir estas tecnologías. Pues ahí habría que escoger qué es más importante, entre el trabajo del papá o la clase del niño. Pues muchas veces se llegó a esa situación. Pues esto ha hecho, pues, ha agotado mucho a los papás. En muchos casos, ahorita con el reinicio de las clases presenciales, me imagino, ya algunos padres de familia, pues, deseosos de que sus hijas vuelvan a la educación presencial. Y, pues, la situación es que también ellos están agotados por esta situación. Pasemos ahorita al impacto con los docentes. Entonces, Pedro Pablo me pasa la otra diapositiva.
En primer lugar, pues lógicamente el docente es quien dinamiza el proceso educativo, es como la parte que la dirige, que la dinamiza, que la mueve, y en la pandemia debió asumir un cambio abrupto en el paso de la educación presencial a la virtual. En un comienzo predominó la improvisación, porque no teníamos como una preparación para eso. Algunos compañeros educadores en Bogotá manifestaron, con los que yo pude hablar, que antes de llegar a la cuarentena ya más o menos se había concluido el primer periodo, pero que el desarrollo del segundo periodo, estoy hablando del 2020, pues no fue lo mejor. En muchos casos prácticamente no se pudo desarrollar algunas actividades como tal. En otros prácticamente no se llevó a cabo ningún proceso mientras se entraba a buscar cómo conectar a los demás, a todos los estudiantes. Se tuvieron que buscar formas de contacto con los alumnos, sobre todo aquellos que no se habían podido conectar. Se recurrieron a los mensajes por celular, guías físicas, que a veces había que dar en los colegios, o en las fotocopiadoras, o en los negocios. Muchos de estos aspectos los asumió directamente el docente, porque en ese momento pues no se tenía previsto ni capacitación, ni cómo decirle que pues había que conectar a los niños de alguna manera. Entonces muchos llegaron a buscársela, a ayudar con la conexión de muchos de sus estudiantes. Esto generó de todas formas estrés en los maestros, gastos extras que no estaban contemplados antes de la pandemia. Asumir, por ejemplo, el costo de las guías, asumir incluso en muchos casos la conexión de estudiantes. En la pandemia se inició el valor del docente que acompaña a los estudiantes. Sin esta presencia, varios niños y jóvenes son vulnerables. Aquí pues hago esta aclaración. La presencialidad hace que el maestro esté en más contacto con sus estudiantes, conoce más a fondo sus dificultades, sus problemas familiares. En nuestras comunidades hay muchas familias disfuncionales, muchos padres maltratadores, y en esos casos el acompañamiento del docente es como un respaldo a ese niño, cosa que ya en la educación virtual pues, se nos hace más difícil. Uno ve en el tablero, en la pantalla, ve quiénes son los que asisten y todo, pero más allá de eso, pues no es fácil. En cambio, en la presencialidad, uno tiene un conocimiento mucho más objetivo, de primera mano, de cómo es que su estudiante está participando, está actuando, de cuáles son sus dificultades. Si está bien, si está siendo maltratado, si está siendo acompañado. Otro aspecto, gran parte de los docentes no estaban preparados para la virtualidad. Y el manejo de las tecnologías de la informática. Es decir, teníamos más o menos, o tienen más o menos compañeros, algún manejo en lo del Word, en lo de preparar un video y todo, pero ya clases virtuales no estaban preparados, y eso fue pues un cambio muy duro. Pues se genera una incertidumbre también, sobre todo al comienzo de la pandemia. Yo consulté muchas revistas, guías y algunas charlas por YouTube,
y había un concepto de que eso de pronto no se demoraba más de 3 meses, que por ahí en agosto, septiembre del año pasado ya estaríamos viviendo a la normalidad. Es decir, no se tenía previsto de que esta pandemia fuera a crecer. Yo me acuerdo de eso y no. Entonces, siguiente, pero Pablo. Tuvimos que mirar que 488,000 docentes, de los cuales 321,000 son del sector oficial. Tuvimos que pasar a una virtualidad, sin condiciones. Debo anotar que gran parte de los docentes también tienen sus familias. Tienen que acompañar a sus hijos también en las clases. Y esto ha hecho que colapse muchas veces su mismo horario de trabajo. La jornada laboral pues ya se les amplió en muchos casos, no solo con sus hijos. Muchos estudiantes y padres de familia seguían pues consultándole aún por fuera del horario acerca de las tareas, acerca de tal o cual asunto. Otro aspecto que se evidenció también la capacidad de innovación de los docentes, su compromiso profesional, la autonomía en su trabajo, los esfuerzos que realizaron para contactar a sus alumnos, sobre todo aquellos que no tenían conectividad. Tuvo que idearse los trabajos en equipo, se tuvieron que idear las redes de apoyo, adaptabilidad para sortear las dificultades, llegar a las familias con nuevas alternativas. Tuvieron que aprender este manejo tan complicado como lo vimos ahorita hoy, pues el manejo de las plataformas, que a veces nos funcionan, a veces no, a veces nos juegan unas pasadas. Esas plataformas que conocemos ahora, Google Meet, Zoom, Classroom, etc. Con iniciativa y creatividad los docentes lograron adaptar diferentes estrategias para poder garantizar el derecho a la educación. En lo que pudo hacer el educador, estuvo ahí al frente. Algunos se dieron trabajos con grupos más pequeños también, porque el grupo más pequeño permite más interacción. No es lo mismo tener allá en la pantalla 35, 40 estudiantes que tener, por decir, 15. Los estudiantes pueden participar, hay interacción. Nuevas formas de evaluación también les tocó buscar. Tradicionalmente y en la presencialidad uno puede decir, bueno, vamos a hacer esta evaluación, vamos a hacer este trabajo en grupo, vamos a hacer este examen. Por favor, cada uno presente su examen, no copiarse. En la virtualidad, pues eso no es posible. Si uno manda una evaluación, unas preguntas, pues espera simplemente que se la respondan también a través de la virtualidad. Y lógicamente ningún padre de familia va a dejar que su estudiante, su hijo, no vaya a hacer bien la tarea. Se le ayuda a hacer, se le ayuda a elaborar para que salga bien esa evaluación. Entonces, lógicamente hay que idear una evaluación mucho más objetiva, idear grupos de trabajo que entre ellos mismos se ayuden a evaluar y pues la evaluación toma otro cariz, otras formas, no la clásica evaluación escrita, ya que no, hay que hacer otro tipo de evaluaciones para que podamos verificar en qué medida el estudiante pues ha aprendido algo. Ha tenido también que modificar muchos de sus aspectos, sobre todo cuando uno dicta una clase normal,
ya se la sabe toda, ya sabe cómo empezar, ya en la virtualidad tiene que manejar muchos aspectos que de pronto no tenía en cuenta antes. Por ejemplo, el manejo de la expresión, el tono de la voz, para que el estudiante allá que se encuentra en su clase, pues no se aburra, esté motivado. Dinámicas para el inicio de las clases, para que el estudiante al menos esté motivado a estar participando. Actividades corporales activas que ayuden que el niño, bueno, se salga de esa silla que está ahí y tenga como ese proceso de concentración. Y los niños tienen un proceso de concentración, según su edad también, y a veces uno tiene que tenerlos ahí, no solo por 10 minutos, sino más. Utilización de ayudas educativas. Muchos han tenido que hacer sus dibujos, sus esquemas, presentar sus videos, las manualidades también. Yo vi en los programas de FECODE como muchos maestros han tenido que, sobre todo con niños pequeños, y darse sus títeres y dar otras cosas para que captar la atención del niño, que lógicamente es un poco más complicado. Se idearon los trabajos en grupo, se tuvieron que repensar los contenidos, porque los contenidos no necesariamente todos se pueden. Yo no me imagino a un compañero poniendo allá, yo voy a dar un ejemplo solo, de matemáticas derivadas a través de la virtualidad, pues muchas veces los mismos estudiantes pues no lo ven eso como muy motivante, se aburren. Entonces esos contenidos hay que repensarlos, o cómo darlos, o cómo llevarlos a cabo. En general, uno de los aspectos los cuales la mayoría de los que han escrito algo sobre esto de la virtualidad han dicho es que los maestros respondieron, hicieron todo el esfuerzo posible para que sus estudiantes no perdieran su derecho a la educación, y hubo muchos casos en los que de su bolsillo tuvieron que sufragar no solo los costos propios, sino los mismos estudiantes. Y esto hay que resaltarlo porque, como sabemos, el gobierno, la extrema derecha, ha querido o ha hecho una campaña difamatoria contra el magisterio y contra FECODE. Y eso tenemos que resaltarlo. Y yo lo resalto aquí en esta situación de pandemia, de virtualidad. Eso sería con los aspectos más relevantes de cómo fue la virtualidad en la comunidad educativa. Pasamos a la siguiente, Pedro. Ya tenemos el regreso a la escuela presencial. Eso ya pues, ha sido inclusive un acuerdo ya con FECODE. Hay algunas medidas que hay que tener primero que todo para poder decir que tenemos un regreso a la escuela presencial. Es un regreso pues paulatino, se va haciendo con algunos grupos de estudiantes, respetando el distanciamiento, que ya no es de 2 metros, pero sí de 1 metro, y buscando que las instituciones asuman y tengan las condiciones de bioseguridad. Eso fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo. Disculpen. Al comienzo de la cuarentena, en el 2020, se pensaba que la pandemia tendría un desarrollo de 6 meses. Pasado este tiempo se volvería a la normalidad. En los casos más extremos se pensaba que en el 2021 se debería superar
el problema y los índices de la enfermedad serían mucho menores. La realidad es que las cifras de contagio y fallecidos han crecido mucho más por la aparición de variedades más contagiosas y letales. Y esto ha retrasado aún más el regreso a la ola presencial, aún con la modalidad de alternancia. Sin embargo, debemos pensar que en algún momento deberíamos regresar, y con este regreso debemos plantear muchos cambios en la pedagogía, la evaluación, el plan curricular y otros aspectos que como docentes debemos impulsar. Antes que todo, el magisterio es consciente de la necesidad del regreso a la presencialidad, y eso lo hemos enfatizado. El docente quiere regresar a su clase presencial. Sin embargo, se deben cumplir los protocolos de seguridad que ya están establecidos por la Organización Mundial de la Salud y que tienen como fin evitar que las instituciones se conviertan en un foco de contagio, que agraven mucho la situación de la pandemia. Ya se llegó a un acuerdo con FECODE y que las instituciones como tal evalúan esa situación. Y en el momento en que más o menos se cumpla, ya que está avanzando el proceso de vacunación de los docentes, pues se inician en ese momento la escuela presencial, las clases presenciales. No podemos asumir la presencialidad como si hubiéramos vuelto de unas vacaciones o de un receso. Es más de 15 meses que no tenemos contacto físico con los estudiantes. Este reinicio debe ser en primer lugar, un balance de la situación de los estudiantes, empezando por recoger los alumnos que han estado perdidos por la falta de conectividad. Un gran porcentaje de niños y adolescentes no ha recibido ningún tipo de educación. Inició un trabajo con ellos a través de tutorías, con grupos pequeños, en horarios flexibles, con un programa de actividades. Esto, desde luego, producto de un trabajo del equipo de educadores y directivos de cada institución, teniendo en cuenta sus contextos propios y las dificultades pertinentes. Yo digo, en este primer paso de regreso a la presencialidad es necesario saber cómo llegaron los estudiantes, qué más o menos han aprendido, qué dificultades han tenido, si los contenidos que se les dieron a través de la virtualidad los han asimilado, les han servido para algo. Y sobre todo, muy importante, mirar qué estudiantes están prácticamente desconectados y que no tuvieron esa clase de educación, porque hay que nuevamente reiniciar con ellos un proceso. Con el regreso a la aula también se deben generar cambios en corto, mediano y largo plazo, que debemos empezar a construir y que tienen que ver con todos los aspectos de la educación. Es importante enfatizar que los cambios que deben aparecer son también una responsabilidad del gobierno. Es decir, los cambios, el maestro y la comunidad educativa deben iniciar ese proceso de cambios. Pero el Estado y el gobierno deben asumir la responsabilidad de que hay que dar más presupuesto para la educación para que esos cambios, esa situación que queremos que avance, sea posible. El solo hecho de la voluntad de los docentes no es suficiente. Hay que cambiar algunos paradigmas de la educación tradicional que todavía perduran en nuestra práctica de maestros. Los métodos y respuestas tradicionales pues no nos están dando resultados, no son efectivos. Antes de la pandemia pues veíamos estas situaciones, había crisis en la educación, la pandemia lo puso mucho más evidente. Repensar la educación, los modelos pedagógicos, los lineamientos curriculares y la evaluación. Debemos pensar en una educación para la vida,
y no centrarlo únicamente en las pruebas saber o en otros aspectos de que tiene que llenarse el programa porque sí. Se debe enfatizar mucho en la elaboración del autocuidado, de la preservación del medio ambiente. Esta pandemia no surgió algo así como que cayó del cielo. La pandemia es consecuencia de ese mal manejo que le ha dado el hombre a la naturaleza. La naturaleza se defiende y de esa manera, pues, esto ha sobrevenido. Tenemos que impulsar mucho el pensamiento crítico. ¿Y eso cómo? Apoyando más la lectura y la comprensión de lo que se lee. Esto sí lo hemos evidenciado desde mucho antes. Un estudiante que no lee comprensivamente, pues no es un estudiante que pueda entender un examen, entender un escrito, entender, y es un estudiante que no va a producir muy bien. Pedro Pablo, el siguiente. Siguiente, ¿me están escuchando? Sí. Eso. Esto de hacer que el niño tenga esos procesos de lenguaje, de comunicación, de comprensión, hace que el niño también inicie un proceso de aprendizaje autónomo. En los estudiantes que tuvieron una virtualidad o una conectividad normal, buena, se evidenció que ellos por sí mismos se ayudaban, buscaban. Eso se llama aprendizaje autónomo. No esperan que les pongan las tareas, sino que ellos mismos buscan las fuentes. Un niño que no es autónomo, pues se demora en adquirir sus conocimientos, porque está esperando algo, como no me dejaron tarea, pues yo no hago nada. O como la tarea son dos puntos, y lleno los puntos, pues ya, ahí quedó la tarea. Y no indaga más, no consulta más. La evaluación tiene que ser más humana, menos descalificadora, tener presente la diferencia entre calificar y evaluar. Calificar yo le puedo poner, sacó 4, listo, sacó 2.5, pero evaluar es algo mucho más profundo. Una evaluación integral permite conocer las posibilidades y vocaciones de nuestros alumnos. La evaluación ya implica conocer cuáles fueron las deficiencias de los estudiantes, las mejoras, en qué está fallando, en qué mejoró. Formas de evaluación que antes las habíamos tenido, pero no las aplicamos muy bien. Por ejemplo, la autoevaluación. No es decirle al alumno qué nota se pone en tal cosa, qué nota se pone en matemáticas este periodo, sino usted mismo autoevalúese si ha entendido bien el proceso, si ha entendido bien este tema. La coevaluación con sus pares, con sus mismos compañeros, y lógicamente la que hace el docente, que muchas veces es la única, que es la heteroevaluación. Hay que eliminar las calificaciones como amenaza, no eliminar las calificaciones como tal, pero sí dejar que la calificación sea como esa amenaza. Usted sacó 4.9, entonces, bien. Si es del 1 al 10, se rajó. Si es del 1 al 5, usted sacó 2.9, ahí quedó. No, eso hay que evaluarlo de una mejor manera. También, ¿qué cambios hay que traer? Especialmente con los padres de familia. Establecer más acercamientos y alianzas con ellos. Desarrollar en ellos disciplina y amor por la formación de sus hijos. Porque tradicionalmente el padre de familia pues cumple con llevar al hijo al colegio y nada más. Llegar al cero maltrato. Porque el maltrato no solamente es físico, es psicológico. Cuando un padre de familia nunca va al colegio, pues es una forma de maltrato, porque no le interesa la formación de su hijo. Colaboración con toda la comunidad educativa. Ahorita que volvemos
a la educación presencial, es bueno ya contactar con la comunidad educativa en general. Yo sé que ahorita está el espacio porque ellos tienen mucha expectativa de cómo reiniciar este proceso. Considerar los consejos de padres y estudiantes. Existen allá nominalmente, pero su participación a veces ha sido mínima. Muchas veces se convocan muy difícilmente y su participación es fundamental. Muchos de los aspectos que vamos a tener que asumir, es bueno consultarlos, es bueno que el mismo padre de familia también opine. Eso ayuda a que el padre de familia se sienta copartícipe. Lógicamente también con los estudiantes. El consejo estudiantil, todo eso también tiene que darle una nueva participación, una mayor participación. Cuando consultamos las medidas con los mismos estudiantes, ellos se sienten coautores de las mismas y van a cumplir con esas, con los mismos que ellos han participado en su aprobación. Si los estudiantes son conscientes, por ejemplo, que hay que llegar temprano a clase, y el que no llega a clase temprano, pues se le dará tendrá alguna situación de penalización o de, si ellos lo aprueban, ellos mismos son los primeros en hacer que se cumpla. Eso es muy importante, acercar a los estudiantes. También algo de la reforma curricular, eso se ha hecho mucho. Uno de los aspectos que encontré es que un número excesivo de asignaturas pues no es lo más adecuado. Trae como más estrés, más eso que aparezcan 13, 14 materias, pues eso no es. Se crea que esa reforma curricular tenga que ir más allá de las materias, como si fueran cubículos aparte de uno de otro, que no tuvieran conexión, y se les transversalizara más como los, digo aquí, competencias básicas, que si tuvieran más en cuenta ese aspecto, especialmente tendríamos las competencias básicas de lenguaje, matemáticas, aquí pondría una que es ciencias y medio ambiente, la artística y la competencia social. Y luego, pues un reguero de materias a veces desconectadas unas de otras. Otro aspecto importante, de regreso a las instituciones, es seguir haciendo que las TIC sean una herramienta del aprendizaje. Si ya con la pandemia y con esto, pues entendimos las cosas importantes que tiene la virtualidad, que tienen las tecnologías de la informática, pues con más razón cuando estemos ya en la escuela presencial, estas tecnologías van a marcar mucho. Y educación para la convivencia, el cuidado de la naturaleza, competencias comunicativas. Esos son aspectos que en general pues esperamos que se les dé un punto de partida a partir de ahora. Son cosas que no se van a resolver en un día, en un año. Estos son aspectos que se tienen que crear, que trabajar. En esto participarán, lógicamente, no solo los docentes, los directivos docentes, sino también las secretarías de educación y, lógicamente, el Estado, la nación, sobre todo con presupuesto, con capacitación, con apropiación de las tecnologías de la informática, con llevar la conectividad, ojalá a todas las escuelas, pero eso requiere también un aumento en el presupuesto de la educación y que la educación siga siendo pública.
Siguiente, pero Pablo, ya. Un último aspecto que tiene que ver es, pues como lo dije al comienzo, pues esta pandemia no es algo que quede allá como aislado de la misma situación social y política de los países. En el caso del magisterio colombiano, se evidencia que también se debe luchar por un mejor presupuesto. Por eso hay que seguir con la lucha de la reforma al sistema general de participación, porque con ella se va a mejorar el presupuesto de la educación, se le va a restituir a la educación pública ese presupuesto que hace unos años se le quitó con esas reformas. Yo me acuerdo hace como casi 15 años, 20 años, donde se les quitó una gran parte de ese presupuesto. Lógicamente, unido con el sistema general de participación, pues llegará también un estatuto único docente que estará ahí. Lógicamente, servicio médico, que va a ser, tiene que ser mejorado para el docente, que la educación la imparta al Estado directamente, es decir, vamos a frenar o tenemos que llegar a frenar la privatización a través de las concesiones, lógicamente salarios justos, y pues eso es una continuación de lo que el maestro debe tener también presente. Y por último, y continuamos con la siguiente, pero Pablo, dentro de eso también dejo aquí un libro que escribió Boaventura de Sousa, se llama La cruel pedagogía del virus, donde ya nos desnuda que los virus pues, son parte inherente al sistema depredador que ha impulsado el capitalismo salvaje. Estas luchas que vienen serán más políticas que gremialistas. Es decir, no solamente vamos a pelear por un salario, sino que hay que ver cómo cambiamos este Estado, cómo cambiamos este modelo de desarrollo neoliberal. Debemos elevar nuestras metas hacia cambios de la sociedad y el Estado. Si seguimos con el mismo modelo neoliberal de desarrollo de Estado, que es la versión dominante del capitalismo, las desigualdades perdurarán, unido a una escandalosa concentración de la riqueza. El 1% de la población, o sea, los más ricos, tienen a veces hasta el 50 o 60% de todo lo que los demás tienen. La riqueza se ha concentrado de una forma tan abrupta que mencionar democracia en esa situación es algo que es como una ofensa. Decir que hay democracia cuando tenemos unas desigualdades tan enormes como en el caso nuestro. Van a venir otros virus porque cuando no hay una salud pública fuerte, pues van a venir otros virus, otras pandemias. También catástrofes ecológicas, calentamiento global. Todo esto está conectado. Más injusticia, más inseguridad, menos democracia y más capitalismo salvaje. El Estado cada vez responderá menos por los derechos de la población, porque uno de los credos del neoliberalismo es que el Estado deba responder menos y que los derechos de la población, los derechos de la gente, sean privatizados, así como lo ha sido la salud, como ha sido parcialmente la educación. Los servicios públicos ya han dejado de ser servicios del Estado. Como el Estado ya no tiene
injerencia en los derechos de las personas, cada vez responderá menos y está incapacitado para responder a las emergencias. Si sucede una emergencia, lo vimos ahí en la de Providencia, el Estado no tiene cómo responder y allá llega así, Duque, con su discurso en su cuatrimoto y ya. Los habitantes de Providencia siguen ahí, a la intemperie. Van a existir una gran cantidad de personas discriminadas, empezando por las mujeres, cabezas de hogar, los trabajadores informales, un trabajo que ahora son trabajos con OPS, con contratos basura, que en cualquier momento sale despedido. Muchos otros, como por ejemplo los vendedores ambulantes, ellos sí que peor, porque su calle es su empresa, la calle allá, a ver quién le compra algo. Personas sin hogar, esta desigualdad ha llevado a muchas personas a ni siquiera tener un hogar propio, a estar en la calle durmiendo. Las catástrofes han generado también refugiados, tanto las naturales como las ocasionadas por guerras, y eso lo vivimos mucho en nuestro país. Los desplazados internos. Decir cambios, esto pareciera utópico. Una de las ideas es que no hay alternativa al capitalismo. Esa es una idea muy en boga. Pero los cambios son un proceso dinámico. Hay que iniciar con la toma de conciencia de que hay que cambiar, que hay que movilizarnos. El reciente paro lo demostró, lógicamente con resultados en muchos casos pues fatales, de pérdida de vidas. Esto debe generar cambios en el gobierno, en el Estado. No sé, tengo con la convicción de que podemos cambiar algo. Podemos cambiar este Congreso, que es simplemente, como se dice, un Congreso amañado, un Congreso que se vende por la mermelada que le da el gobierno para que le aprueben sus proyectos de ley. Podemos incluso pensar en gobiernos alternativos. Eso se ha dado en América Latina, tanto a nivel local como nacional. Cambios ante una derecha y extrema derecha que están desacreditadas. Extrema derecha que ha puesto a su servicio el sistema judicial, que está envalentonada con un nacionalismo extremo y una xenofobia, que solo recurre a estados de excepción para arreglar sus asuntos, que estigmatiza a sus opositores y los concibe como enemigos, que solo tiene discursos de odio y que propende porque el Estado sea cada vez mínimo, que solo tenga fuerzas armadas y no más. Por eso digo yo, pues hay que luchar. El autor habla de tres grandes monstruos, por así decirlo, que es el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Colonialismo que vemos ahorita en las acciones que se ha tomado contra Haití, por ejemplo, del magnicidio de su presidente, contra Venezuela, contra Cuba. Y remato diciendo, la vida humana representa solo el 0,01% de la vida de la Tierra. La naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Y ha sido pues el tema que les he querido presentar. Espero les haya impactado, les haya llevado alguna
inicio de este proceso de diálogo con respecto a lo que ha sido pues, la pandemia, de lo que ha sido la virtualidad. Espero que este tema pues le lleve a las compañeras, algún compañeros, un inicio del debate. Agradezco al compañero Guillermo Larte por la presentación. Agradezco también a mi nieta María Alejandra por esta presentación que lamentablemente tuvimos problemas técnicos y a ustedes que me han escuchado. Espero pues su participación, su enriquecimiento con otros conceptos. Yo dejé por aquí unos enlaces, vamos a ver si aparecieron. Miremos, no hay más, no hay nada. Si no están, yo los. Ah, sí, ahí están los enlaces que. Como para tener esos conceptos ya un poco más. Esto lo que intenté hacer fue un resumen. Compañeros, espero haberlos. Haber estado a la altura de la situación. Muchas gracias.